Podemos ver una Biblia aquí que está encadenada y que parece que es el propósito de esta gran discusión que tiene muchos años ya. Y se explica de esta manera. Es bastante texto, pero no voy a extenderme mucho. La trágica historia documentada de cómo y cuándo y por qué empezó la controversia acerca de la Reina Valera y la Biblia inglesa, además de un análisis a fondo de las afirmaciones que se han hecho contra el linaje de la Reina Valera. Para los que no saben de esto, la Biblia se llama Reina y Valera porque fueron los principales compiladores de los originales de traducción también, no, de la traducción más bien al español. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos ex monjes católicos convertidos al protestantismo. Este documento está escrito por Calvin George, es un hermano que ha publicado un libro, La historia de la Biblia Reina Valera 1960. Es una publicación de literatura bautista, pero desde su perspectiva, es una documentación personal que él hace en su propio blog. Entonces vamos a leer algunas pocas palabras de lo que él dice y de cómo se expresan estos hermanos pastores, y que se parece mucho a lo que sucede hoy día en YouTube y en otros medios, en blogs y en otros medios de internet. ¿Cómo es posible que gente con tanta educación se exprese de esta manera y por escrito y en público, dejando rastros de que nos demuestran que el corazón de estas personas no estaba muy sano, que digamos, y la boca tampoco? Y como es una escuela, hay muchos que hoy día hablan así, se portan así. Escuchen, por favor, miren que yo no estoy haciendo este documento de mi creación, estoy tomando una literatura fundamentalista, y observen cómo ellos mismos discuten entre ellos mismos, insultándose de manera tan grosera. Bueno, lo bueno del fundamentalismo en este aspecto es que ha puesto en el tapete la discusión sobre la Reina Valera y su relación con la Biblia inglesa, sus orígenes y su proyección a futuro también. Dice así: carta abierta por líderes fundamentalistas en 1993. Para los que no saben qué es fundamentalismo, esto está estrechamente relacionado con la Iglesia Bautista, que tiene la doctrina del fundamentalismo y de las dispensaciones. Bueno, fundamentalmente este término, fundamentalismo, que significa superbíblico. En 1993 se publicó en el periódico fundamentalista Revival Fires, algo así como Reviviendo el Fuego, una carta abierta en defensa de la Reina Valera, y fue firmada por los siguientes líderes fundamentalistas, o sea, líderes pastores bautistas: Pastor Mark Chappell, Pastor Joaquín Hurtado, y muchos otros nombres más que no conocemos nosotros y que lo vamos a pasar hasta aquí. A continuación proveo, dice el escritor Calvin, una pequeña porción de lo que se escribió. A nadie sorprende que la palabra de Dios esté bajo ataque en estos momentos y hace muchos años, y que se cuestione su autenticidad y veracidad. Como sabemos, este ataque ha sido perpetrado contra la King James Version, o sea, la versión del rey Jacobo en inglés que se hizo en Inglaterra, que es muy parecida a la Biblia Reina Valera nuestra. Por varias generaciones en el pasado la han querido destruir. Nosotros, sin disculpa, defendemos la Biblia inglesa y la reconocemos como la palabra de Dios.
pero en inglés para los angloparlantes. De igual manera, la Reina Valera revisada de 1960 de las Escrituras ha sido cuestionada en español, esta es en inglés y esta es en español, en cuanto a su integridad y confiabilidad. Es entonces que una vez más nos hemos determinado a defender sin disculpa estos ataques contra la palabra de Dios en español, que se basa en el textus receptus o texto recibido. En algún video anterior, hablando de Qumran, yo les he hablado de esto, de textus receptus, texto recibido, por eso no lo voy a repetir ahora, sería muy amplio. Es el texto griego original del Nuevo Testamento, porque el Antiguo está completo con el Masorético. Entonces, eruditos antiguos de 1500 y tantos hicieron la compilación de los manuscritos existentes hasta ese momento, 1551 más o menos, y nos dieron un manuscrito que se podía usar como para traducirlo a cualquier idioma. De ahí se tradujo al inglés y de ahí se tradujo al español. Bien, la persona más responsable, la identificación de la persona más responsable no fue determinada ni fue objeto de mera sospecha. Me estoy refiriendo más específicamente a la persona que surgió con una enseñanza bastante nueva y que abrió la puerta para que otros empezaran a criticar severamente la Biblia en español. Son personas bautistas. La persona que considero yo más responsable que cualquier otra, dice, por la enseñanza que llevó a esta controversia actual, es un escritor, pastor y conferencista, doctor en teología, conocido por el nombre de Peter S. Ruckman. No se olviden de ese nombre. Y desde su nombre, de su apellido, ha surgido una doctrina que se llama el Ruckmanismo, que tiene un planteamiento realmente alucinante. De este Ruckmanismo ha salido la Biblia Gómez, de la cual no voy a tener tiempo de hablar ahora, pero le voy adelantando. Documentaré mis conclusiones no solo con las citas de este capítulo, sino con casos documentados en el resto del libro, que es un libro amplio, por eso no voy a tomar más que 2 páginas yo. El doctor Peter Ruckman es pastor de Bible Baptist Church en Pensacola, Florida. Es decir, es pastor de una iglesia importante, es doctor en teología en los Estados Unidos. Desde la década de los 60 ha escrito más de 100 libros, panfletos, es decir, textos cortos y comentarios bíblicos. Además ha grabado miles de horas de sus enseñanzas y predicaciones en casetes y ha predicado en cientos de iglesias a través de Estados Unidos. Ruckman empezó a enseñar cosas nuevas y extrañas, un pastor bautista, que a través de los años ha afectado el punto de vista acerca de la Biblia en inglés y más tarde la Biblia en otros idiomas que se tradujeron de la Receptus. Estas enseñanzas eran tan extrañas y nuevas, estoy por acá, que sus críticos empezaron a utilizar el término Ruckmanismo. Es un Ruckmanismo bautista para describir la enseñanza que él difundía, y se empezó a llamar Ruckmanistas a los seguidores y promotores de su nueva enseñanza. Lo siguiente es un resumen de sus extrañas enseñanzas que afectarían cómo se percibía la Biblia en español, que es la Reina Valera de 1909, la de 1960. Mire lo que opina este pastor, bautista, doctor, lo que sea. Dice: la Biblia en inglés, King James, fue dada por inspiración de Dios. A tal punto es que lo que dice es que la Biblia King James en inglés es superior a cualquier texto, incluso el griego y el hebreo. Inclusive los textos griegos de los cuales se hizo la traducción. Es decir, que el Hijo es mayor que el Padre, o algo así, ¿no? Un ejemplo. Que el Hijo es mayor que los padres. En la Biblia inglesa King James salió del griego y del hebreo. Y dice este predicador Ruckman que la Biblia inglesa es superior a sus orígenes y que estos
manuscritos griegos y hebreos deben ser corregidos con la Biblia inglesa King James, con una idolatración de la Biblia inglesa. 3. Dice él, la Biblia King James en inglés corrige al griego y el hebreo. ¡Wow! Inclusive el texto recibido, textus receptus, que él tomaría. Mira, la King James salió del textus receptus. Y ahora, bueno, no ahora, sino hace unos años atrás, que es 50, la Biblia inglesa debería corregir al textus receptus. Y a los originales y a todo documento anterior, que la Biblia King James es inspirada, vino del cielo directamente en inglés. La Biblia King James en inglés contiene revelación avanzada, más allá que los originales. La verdad es la verdad en inglés. Una enseñanza realmente extraña y que causa confusión y tal vez sospecha, ¿no? Una exagerada idolatración de su cultura y de su idioma y de su Biblia. Pero sus aberrantes enseñanzas no terminan con la cuestión de la Biblia en inglés. Ruckman también enseña que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por obras. Tiene, enseñanzas raras, que después del rapto la salvación igualmente será por obras. Esos ya no son temas que nos importen ahora. El asunto de la Biblia, vamos a seguir. Ruckman empezó a enseñar cosas nuevas y extrañas que a través de los años han afectado el punto de vista acerca de la Biblia en inglés y más tarde en otros idiomas, especialmente la de español. Los años antes de los 80 empezó a enseñar cosas así, empezó a adivinar fechas del rapto, empezó a enseñar que Adán y Eva fueron creados por circulación de agua en vez de sangre. No cree que la vida empieza con la concepción, etcétera, etcétera. Son temas ya de tópicos doctrinales que se pueden observar en otra perspectiva, ¿no? Aunque se considera bautista y casi todos sus seguidores se identifican como bautistas, dice Calvin, sus aberrantes enseñanzas no son las creencias bautistas históricas. O sea, los bautistas empiezan a tener contradicción con Ruckman. Ruckman no solo ha sido controversial en su teología, sino en su vida personal también. Es decir, que su testimonio no es muy santo. Miren, según su propia biografía, en su propia autobiografía, declara que se ha casado 3 veces. Significa que se ha divorciado 2, ¿no? Y ha tenido 2 divorcios. Está aquí. Esto ya en la denominación bautista sería un motivo para observarlo como pastor. Pero a él era casi un papa bautista, ¿no? Mientras que todavía ejerce el pastorado. Todavía ejerce, ¿no? Ruckman también en ese tiempo. Ruckman también controversial en su forma de expresar desacuerdos con otros. Es decir, que era agresivo, hasta grosero. Podría proveer muchos ejemplos, dice Calvin, el escritor. Pero creo que el siguiente, el cual incluye la mención de un seminario donde estudié, basta para demostrar cuán grosero puede llegar a ser Ruckman. ¿Por qué es importante reconocer a Ruckman, hermanos? Porque los críticos actuales de la Biblia en español, del movimiento fundamentalista, son ruckmanistas. La Biblia revisada de Gómez se basa en los pensamientos de Ruckman. La Biblia de la Chick Publications y varios otros escritores y traducciones que se han intentado hacer se basan en los pensamientos de este bautista raro. Bueno, dice aquí donde está el puntero. En su trato público con otros hermanos cristianos es bien agresivo y grosero, dice Calvin. Si yo tuviera una conferencia esta noche con los miembros de la facultad de Bob Jones, Tennessee, etcétera, donde él estaba hablando, todos en una misma sala, entonces son sus opositores, y si los tuviera todos en una misma sala y les escupiera una sola vez, los ahogaría todos juntos, así gritaba Ruckman. ¿Qué enseñó exactamente Ruckman que afectó la percepción de la Biblia en español? La Reina Valera.
Vea unos ejemplos, empezando el año 73 en adelante. Cualquier traducción en el campo misionero puede ser juzgada con certeza con una versión autorizada King James en inglés. Es decir, más importante que la Reina Valera española era la gringa, la inglesa, y donde se niega a seguir el texto. Puede ser alterada con confianza para igualarse a la redacción de la King James, porque cualquier otra versión para él no servía, ni siquiera la de griego, ni siquiera la de originales de receptos. El texto de la King James es la última y final declaración que Dios le ha dado al mundo. Es la Biblia más inspirada y que viene incluso directamente de Dios, como si Dios hubiera dictado la Biblia en inglés. Y no es así. El Señor Jesús hablaba arameo, hablaba griego y hablaba hebreo. No hablaba inglés. Y la Biblia no se escribió ni una letra en inglés, hermanos. En ningún manuscrito que se ha encontrado hay textos en inglés. La Biblia inglesa es de 1600 y pico. Y es moderna. Es una locura, pero es una doctrina, es un pensamiento que sostienen muchas gentes hoy día, o él mismo. Él ya ha fallecido. Y él la ha dado en el idioma universal del siglo XX. Dice que Dios ha dado al mundo la Biblia King James. La verdad es que Dios cerró la puerta de revelación en el año 389 a.C. y la cerró otra vez en 1611, el año que se publicó la versión King James. Quiere decir que incluso la Biblia inglesa se publicó después que la Biblia española. La Biblia española se publicó, según mi propia Biblia, aquí en la carátula, en las primeras páginas, perdón. La primera versión de Casiodoro de Reina fue en 1569 y en 1611 se publicó la Biblia inglesa. Quiere decir que la Biblia Reina Casiodoro de Reina, en español se publicó en 1569. ¿Cuántos años antes? Unos cuantos añitos antes de la Biblia inglesa, pero en la misma década o 20 años por ahí cerca. El año en que se publicó la versión King James, dice que Dios cerró su Biblia ese año, ahí se acabó. El año 389 se cerró el Antiguo Testamento y en 1611 que se publicó la Biblia King James en inglés, se cerró la Biblia, ahí se cerró el canon y ahí Dios dijo basta, la inglesa es lo máximo, se acabó. Demuestra este chauvinismo cristiano bien profundo. Pero dice, la única Biblia viviente sobre la tierra hoy es la versión autorizada de 1611 inglesa, o traducciones hechas de ella. Incluso han traducido al castellano. Tengo algunas Biblias que dicen Spanish Bible, algo así, tienen traducciones de la inglesa, porque pobres sudamericanos, ignorantes, hispanohablantes, no tienen Biblia, tienen una cosa que hicieron los curas llamada Reina Valera, mejor vamos a darles otra mejor, entonces traducían al castellano directamente de su inglés. Así es la nueva versión internacional también. Sudamérica y México, dice, son una broma. Si vamos a hablar de espiritualidad desde una perspectiva bíblica, se burlaba de nosotros. Sus problemas, como las de las demás, están conectadas a una versión de la Biblia que él no confiaba, ¿no? No sirve eso. Recibí una carta desagradable de un puertorriqueño una vez que decía ¿qué es todo acerca del inglés? ¿Qué es todo esto acerca del inglés? Y que de todos nosotros aquí en Puerto Rico teníamos una Biblia antes de la King James en inglés. Teníamos porque en Puerto Rico hablan inglés, porque son como una especie de colonia de Estados Unidos. Bueno, supongo que él pensó que yo era inglés. Le escribí y le dije, si no fuera por Inglaterra, nosotros no sabríamos dónde estaríamos. La latitud y la longitud se da a cada avión en el aire y cada barco en el mar por el Ecuador de Inglaterra. ¿Cómo explica usted eso? La ubicación absoluta es la ubicación inglesa. El tiempo absoluto es tiempo inglés. ¿Por qué pensaría que la pura verdad no es la verdad de inglés?
No sé exactamente esta parte, no la puedo entender, pero es de todas maneras el mismo pensamiento. Como alguien que ha leído una cantidad considerable de literatura a favor de la King James versión inglesa y el texto recibido, textus receptus, antes de Ruckman, le puede asegurar al lector que Ruckman enseñó algo bastante novedoso. Tomando en cuenta que era una persona instruida, era un doctor en teología bautista. Antes de él, algunos en su ignorancia habían expresado cosas semejantes, como estas: si la King James fue suficientemente buena para el apóstol Pablo, es suficiente para mí. Como si Pablo hubiera leído la versión inglesa. Pero en el caso de Ruckman, ostentaba un doctorado de un seminario reconocido. En la siguiente oración, Ruckman no solo hace mención del español, sino que demuestra cuán brutal puede ser. Estos son los temas que quiero rescatar ahora, porque el libro es enorme, ¿no? El tema es enorme. Yo tengo, dice, las Sagradas Escrituras en inglés. Y no me vengas lloriqueando con un cuento de que eres un pequeño perverso desviado. Está hablando a los hispanohablantes. Y lo digo con caridad, por supuesto, ¿no? Te escupo con amor, algo así. ¿Qué de los pobres que hablan español, que no tienen una Biblia en inglés? Y que no se sabe qué cosa dijo. Tú eres un hipócrita, blanqueado y podrido. No se parece a los youtubers de hoy. No se parecen, ¿no? Tienen la misma terminología, como la misma escuela, la misma sangre. No cree que sea la autoridad final la Biblia inglesa. Ahora la forma en que estos hipócritas salen de esto es diciendo: bueno, no es la autoridad final, pero es confiable. ¿Ves? ¿Confiable para qué, hijo? Y casi poco faltaba para que le pongan una grosería ahí, ¿no? Tú dices que para llegar al cielo. Así es con la Biblia católica. He dirigido a varios católicos a Cristo con una Biblia católica, Dwayne Rames, algo así. Tú dices que es confiable. Es decir, es tan confiable como cualquier Biblia católica, como cualquier documento del mundo, es como si fuera un periódico. Así es con esta Biblia católica, por el Consejo Nacional de Iglesias. Si tú dices que la Biblia King James es confiable, ¿qué has dicho excepto palabras ininteligibles? Pareciera, dice, que como un carismático estuviera hablando en lenguas en la grabación. No se le entiende, según ellos, esta parte, y el escritor Calvin, o el escritor del libro, parece que, o los testigos, daba la impresión que hablaba en lenguas, ¿sí? No has dicho nada. Si es confiable, hay una autoridad superior, y esta es la autoridad final, y la King James. Bueno, lo que quiero aquí mencionar, volviendo al título, Calvin George es un pastorado, es un erudito de mente amplia, que defiende, me parece acertadamente, la Biblia en español, la Reina Valera de 1960. También la de 1909, pero como es un poco obsoleta en su lenguaje, o no obsoleta, sino arcaica en su lenguaje, se ha hecho una revisión, la de 1960. Y él ha escrito un libro que lo voy a leer, todavía no lo he leído partes. Y él hace este análisis, ¿no? Que hay una controversia dentro de su mundo, ¿no? El mundo fundamentalista, bautista, que es pues una de las iglesias más estudiosas que hay en el mundo. Yo reconozco, porque yo soy de origen bautista, ya les he dicho, y luego me volví pentecostal, y soy bautista pentecostal. Entonces tengo bases bautistas y experiencia pentecostal. Les gusta o no, y eso ya no está en discusión, ya he vivido muchos años así, ya no me interesa lo que digan. Y me parece que en Estados Unidos hay iglesias bautistas pentecostales. Alguien me ha dicho eso. Es posible, pero yo como miembro, soy miembro de una iglesia que tiene una denominación, pero eso es personal, ¿no? Y por eso, en cierta forma, yo sé lo que hacen los bautistas y sé lo que piensan, y por eso es que lo menciono. Es una iglesia evangelística, misionera, es una iglesia educada, es una iglesia que me ha formado bien, que me ha dado bases, y que son bases que no me abandonan, ¿no? Si una casa tiene buenas bases, puedes construir sobre eso cualquier cosa. Puedes danzar, bailar, pintarla, ponerle ventanas, puertas de vidrio, de madera, lo que sea, pero tiene bases, ¿verdad? Eso es lo que hicieron los bautistas conmigo, y le agradezco a Dios por eso, porque yo casi termino en cualquier otra iglesia
porque tocaba puertas buscando la verdad, y es la única que se abrió, gracias a Dios. Luego, por supuesto, me tuve que ir porque no podía continuar, por razones que ya les contaré en un testimonio, lo tengo grabado y se los voy a dar. El asunto está en que hay gente ahorita mismo que se llama la Chick Publications, esos folletitos evangelísticos con caricaturas, se llama Chick Publications, es una editorial que edita Biblias. Ellos, con un erudito llamado Humberto Gómez, que es un doctor mexicano, han sacado una Biblia, se llama la Reina Valera Gómez, RBG, que está en las listas. Nadie la lee, nadie le interesa porque es una Biblia parecida a la de 1909, en realidad traducida directamente del inglés de la King James. Este es un latinoamericano, es un mexicano que piensa como ruckmanista y dice, la única Biblia inspirada es la Biblia inglesa, y la voy a traducir directamente de esa Biblia al español, y esa será la Biblia autorizada para todos los hispanohablantes. La hizo solito y nadie le ha hecho caso. Hasta ahora nadie se ha visto, no encuentras en ninguna librería una Biblia de Reina Valera Gómez. Yo tengo digitalizada y es un documento arcaico, es un documento no confiable porque tiene un trasfondo, un origen corrupto y con una revisión mediocre, deficiente, de una persona que está confundida. Y hay corrientes fuertes en otras denominaciones y en otros seminarios y escuelas que hablan lo mismo y que piensan así, que la Biblia inglesa es la Biblia inspirada y que nosotros estamos con una Biblia mala de castellano en español, que deberíamos usar la inglesa traducida y que así vamos a estar con una Biblia inspirada. Tremenda aberración y confusión. La verdad es que de la misma fuente, de la Receptus, que tiene varias fuentes y que Dios los usó ahí a Erasmo y a otros para editar o compilar los documentos griegos, que no tenían todos los documentos que hay hoy día, pero parece que Dios se adelantó para que no se confunda. Yo tengo esa teoría. Yo pienso incluso lo que ellos critican, que parte del canon y parte de la inspiración incluso es la traducción, incluso las revisiones, y cualquiera me podría apedrear por decir esto, porque el mismo Calvin George dice lo contrario. Pero entonces de la Receptus, de los documentos originales, salió en 1569, antes que la Biblia inglesa, la Biblia en español que tenemos nosotros, y se fue revisando hasta la 60, ¿no? Y después de varios años, saquemos nuestra cuenta, desde 1569 hasta 1611, ¿cuántos años han pasado? 70, 30, 40 años más o menos. 40 años después de haberse impreso y publicado la Biblia española, que se habló de Reina solamente, salió la primera versión en 1611 de la Biblia inglesa. ¿Cómo puede ser posible que esa sea mejor que la otra? Porque si salió después. ¿Y cómo puede decir que es el origen de nuestra Biblia y que no vale si tienen el mismo origen? Han salido del mismo documento. Es que eran sacerdotes y eso que no sé qué. Y eso espero que les advierta, porque es parte de una controversia que lo que llaman, a eso le llaman pues, ¿no?, la sana doctrina, la discusión santa y las palabras santas, los insultos santos, ¿no? Ruckman y también Gómez y también otros que publican en este libro, en este texto, hablan palabras bien gruesas, hermanos, parecidos a los comentarios y a las publicaciones de YouTube, bien parecidas. Yo digo a los hermanitos que me están escuchando, no vayas a ser discípulo tú de Ruckman, no vayan a ser ruckmanistas estos que están publicando ahí, llamando hereje a todo el mundo, llamando apóstata a todo el mundo, insultando a quien sea, llamándole endemoniado. Ese es un estilo ruckmanista. Y Ruckman, al parecer, hermanos, era un hombre no bautista. Entonces, tal vez hasta influenciado malignamente por sus
malos ejemplos en diversas áreas, su vida personal, su comportamiento y su mala influencia en gente muy docta que hoy día mismo están actuando mal. Por lo tanto, yo termino y espero que esto les sirva. Lamento que sea temática tan compleja en un libro amplio. Yo tengo que resumirlo en 2 páginas, pero por eso tengo que hablar para explicarles. No se olviden, el ruckmanismo es lo que mueve al fundamentalismo crítico de hoy. No vayas a ser un ruckmanista, es una mala influencia, diría yo incluso demoníaca. Así no es un bautista. Yo he sido bautista. Los bautistas son nobles, los bautistas son dóciles, los bautistas son fieles, los bautistas son buenas personas, son doctas, son inteligentes, no son carneros que siguen a un líder loco como este Ruckman. No seas tú uno de ellos. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Voy a cerrar ya este video. Lastimosamente se hacen un poquito larguitos, pero espero que sean de bendición para sus vidas. Yo soy Fernando Méndez, saludándoles aquí en nombre de Cristo. Chao, chao, chao.